Hola, soy consciente de que nos ha tocado y estamos en la hora débil del día. Acabamos de almorzar y con el estómago lleno también baja un poquito la tensión. Pero bueno, aquí estos compañeros míos y yo un poquito también vamos a intentar que pongáis el foco en la mesa y en de lo que vamos a hablar hoy. Si os digo que cada 35 segundos ocurre un ciberataque en algún lugar del mundo, y ahora imaginar esto. Un sistema basado en inteligencia artificial no solo predice esos ataques, sino que además también los ejecuta. Bienvenidos a la era donde la ciberseguridad y la inteligencia artificial generativa chocan de manera explosiva. Buenos días a todos, tardes ya. Gracias a Fenitel por habernos invitado a esta mesa. Y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad y descubrir cómo estas tecnologías están cambiando las reglas del juego. En este panel de debate nos acompañan dos expertos y con extensas trayectorias en el sector de las telecomunicaciones. Enrique González Macías, CEO de Quorum Networks, y Cigor Gaubeca, lo he dicho bien, Cigor, CEO de Eire Network. Bienvenidos. Con ellos vamos a hablar hoy sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. Como dijo el futurista Alvin Tower, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. En ciberseguridad, la inteligencia artificial generativa nos está forzando a desaprender lo que creíamos saber en tecnologías sobre seguridad digital, enfrentándonos a amenazas completamente nuevas. La inteligencia artificial, por supuesto, es una herramienta potentísima y se ha convertido en la gran aliada, pero también a la vez en una amenaza para el mundo digital. Los ciberataques ya han superado en economía a todo el dinero que se mueve con la droga en el mundo. Si fuese un país, sería la tercera economía mundial. Cada vez somos más digitales, por tanto, tenemos más huecos por donde nos pueden atacar y hacer ciberataques. Unas cifras que publicaba Escudo Digital hace unos días nos dicen que recientes estudios en España en el 2023 sufrió más de 40.000 ciberataques diarios. Una cifra de 14,5 millones de incidencias al año. España, como sabéis, es uno de los países del mundo donde más ciberataques ocurren y las infraestructuras críticas son el foco importante de estos ataques, pero en los últimos años los ciberdelincuentes también se han centrado y puesto el foco en las pymes. ¿Qué harían si les digo que en el próximo email que reciban podría no ser escrito por un humano, sino por una inteligencia artificial diseñada para engañarnos? Hoy no solo estamos enfrentando hackers humanos, sino también algoritmos generativos que están cambiando las reglas del juego. De todo esto y mucho más nos van a hablar nuestros invitados Cigor y Enrique. El incremento de estos ciberataques, Cigor, comenzamos contigo si te parece, a las compañías se ha incrementado un 30% año a año según Checkpoint. En la medida en que estos ataques por semana recibe una organización es más de 1.500. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la clasificación de las amenazas y, lo que es más importante, en la remediación de las mismas? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo para responder a eso, y es que el ser humano, al final, todos recibimos, por ejemplo, muchos correos electrónicos al día, ¿no? Y si no los tuviéramos clasificados, al final recibir 1.500 emails al día, pues seguramente
nos olvidaríamos o dejaríamos de ver lo importante, ¿no? Pues en el mundo de la ciberseguridad está pasando lo mismo. Antes, como lo comentaba Antonio, ¿no? La ciberseguridad ya es una industria y eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque tienen mucho más dinero, tienen muchísimos medios y no están dentro del marco regulatorio de la ley, ¿no? Están fuera de la ley y luego ellos al final están jugando con unas reglas que no jugamos el resto, ¿no? Entonces, básicamente, la inteligencia artificial ayuda a clasificar todas esas alertas, ¿no? Hay sistemas que bueno, es un software que se llama un SIEM, ¿vale? Que es donde tú recibes todas las alertas de todos los equipos que tengas en la red, incluso ordenadores, servidores, etcétera, etcétera. Cualquier elemento que pueda ser atacado. Y lógicamente, pues hablas de 1.500, pero nosotros, por ejemplo, al día recibimos más de 150.000 alertas. Vale, entonces, si no eres capaz de clasificarlas y realmente darte cuenta de lo que es importante, es una de las medidas también que suelen utilizar los hackers, es decir, inundarte de alertas para entre media, colarte un ataque, ¿no? O sea, lo que se llama un descubrimiento de elementos que puedas tener en tu infraestructura, ¿no? Entonces, ahí la inteligencia artificial ayuda mucho a clasificar, ¿vale? Y tampoco hace falta una inteligencia artificial generativa, sino que es un machine learning. Básicamente aprende y ve patrones y esos patrones algunos los desecha y otros pues te dice esto no sé lo que es. Y luego, una vez que lo detectas, en la parte de remediación sí que es verdad que todavía hay un campo por recorrer, ¿vale? Porque la remediación automática, yo no soy partidario en ninguno de los sistemas que tenemos de que el sistema tome decisiones por sí solo, sino que haya un humano que lo esté asistiendo, ¿no? Y bueno, básicamente eso es un poco lo que nos ayuda a la inteligencia artificial. Bueno, antes de nada, agradecer a OT, que en las personas de Gonzalo y Antonio, la invitación a esta mesa redonda y, por supuesto, agradecido también de compartir mesa con un profesional como la copa de un pino, como es Cigor. Y bueno, pues en línea un poco con lo que comentaba, pues evidentemente la inteligencia artificial pues va a suponer un gran impacto en absolutamente todos los negocios. Hay una frase motera, que yo antes lo era, en la que se dice que hay dos tipos de moteros, los que ya se han caído y los que se van a caer. Bueno, pues hablando de inteligencia artificial, pues hay dos tipos de negocio, los que ya se han visto impactados por la inteligencia artificial y los que se van a ver impactados. Hablando un poco de cifras, según diversos estudios, uno de ellos, pues, por ejemplo, de Cybersecurity Ventures, estima que el impacto del cibercrimen este año, en 2023, será de 8 billones americanos de dólares. El año que viene crecerá un 10,5 y parte o gran parte de ese incremento pues será debido a la aplicación de la inteligencia artificial pues en diversos patrones o estrategias de ciberataque, ¿vale? La inteligencia artificial relacionada con toda la parte de ciberseguridad, a mí me parece que tiene una doble, digamos, un doble impacto. Por un lado, pues va a facilitar pues distintos patrones de ataque y estrategias de ataque, pues vamos a decir a los malos, por decirlo de alguna manera, pero también nos puede ayudar a nosotros, como ha comentado Cigor, en la identificación de esos patrones de ataque. Además, digamos de una manera pues mucho más extensa y más rápida de lo que puede hacer por supuesto, el ojo humano. Al final, pues por ejemplo, pues hablando, como ha comentado, de una herramienta como es el SIEM, pues al final muchos SOCs ya están realizando pues una transición en las cuales en la cual pues el nivel 1, que es la persona que está vigilando esas alertas, pues está viéndose sustituido por una inteligencia artificial que es capaz de detectar patrones anómalos, evidentemente a una velocidad que el ojo humano pues evidentemente tiene muy complicado, por no decir imposible, y bueno, pues escalar digamos esas amenazas pues a lo que sería ya un nivel 2 o un nivel experto, pues para ver a dónde puede ir eso, que ahí coincido con Cigor que a día de hoy pues es importante bueno, pues que haya un humano haciendo ese análisis, pues para de alguna manera pues tomar esa acción también de remediación. Con lo cual, pues bueno, también
me gustaría que dentro de esta charla pues quedara un poco ese pozo de que la gente se conciencie que lo que viene va a ser complicado y que bueno, que es importante que nosotros estemos preparados para ello, teniendo en cuenta que estoy hablando desde el punto de vista de los buenos. Así que nada más. Gracias, Enrique. Ética e inteligencia artificial son dos palabras que para muchos han de ir ligadas, Enrique. Yo te preguntaría al respecto que qué riesgos éticos y de privacidad implica el uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad y cómo pueden abordarlo las empresas sin comprometer la efectividad de sus defensas. Pues este es un tema bastante complicado, porque al final, bueno, la inteligencia artificial de alguna manera lo que nos va a permitir pues es no solo capturar un volumen de información grandísimo, sino hacer uso de ello. Entonces, al final, digamos, las empresas se ven de alguna manera limitadas, bueno, pues por ejemplo, por las distintas leyes que de alguna manera protegen, bueno, pues los datos de los usuarios, pero los malos que están ahí fuera no tienen esa limitación, con lo cual pues hay que ser conscientes de que, bueno, pues otra frase que también todos conocemos, cuando tú utilizas cualquier tipo de servicio y no estás pagando por él, pues es que tú eres el producto, ¿vale? Entonces de eso hay que ser consciente. Hoy en día pues cada vez son más comunes pues ataques que tienen en cuenta pues o por ejemplo de phishing, que de alguna manera lo que hacen es de una manera muy sencilla y muy rápida pues examinar las redes sociales, por ejemplo, de una persona y hacer un ataque muy específico y muy dirigido en base a los datos que se obtienen de esas redes sociales, que muchas veces nosotros subimos información, fotos, audios y no somos conscientes de que, bueno, pues toda esa información está ahí precisamente para los malos también. Y para poneros un dato así curioso, con 15 segundos de conversación y una fotografía se puede hacer por medio de inteligencia artificial la falsificación de una imagen hablando con nuestra propia voz, con lo cual fijaos el impacto que puede tener eso. O sea, pues por ejemplo desde, bueno, el típico engaño del CEO, que llama al CEO con la voz del CEO y bueno, pues ordena pues algún tipo de transacción o alguna cuenta extranjera, etcétera. Bueno, eso se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero con unos medios rudimentarios. Hoy en día alguien al otro lado del Teams puede generar una imagen con nuestra cara, con nuestra voz y pedir esa misma transferencia, con lo cual es importante, ¿vale? El que seamos sobre todo conscientes de que nuestros datos son valiosos y que también son una brecha de seguridad para nosotros mismos y nuestras empresas. Sí, justo eso que dices, Enrique, es así, ¿no? Es decir, ese tipo de parece como ciencia ficción, sí, pero al final se hace con pocos recursos o ninguno. El otro día, por ejemplo, nuestro equipo de ciberseguridad me hicieron yo estoy hablando aquí, ellos grabaron un vídeo que hice, ¿no? Y me hicieron un deepfake de mi voz. Y era bastante realista, bastante, ¿no? Es curioso hablar o sea, es una paradoja hablar de ética en ciberseguridad y con la inteligencia artificial cuando la gente contra la que estamos luchando no tiene ética ninguna. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que imita al cerebro humano. Entonces, el cerebro humano, hay gente buena y gente mala. Y eso, la inteligencia artificial al final es tal cual una imitación, o sea, puede incluso mentirnos. Todas las herramientas que utilizáis que podéis utilizar, ¿no? ChatGPT, Gemini, etcétera, todos tienen, que son las más comunes en la actualidad, hay muchísimos otros modelos que para otro tipo de casos de uso y te pueden mentir. Y de hecho le dices, ¿me estás mintiendo? Y dice, sí, te estoy mintiendo, ¿no? Entonces, es un poco complejo, igual te sientes un poco también como la policía, ¿no? Es decir, tienes un problema ético en el sentido de que hay cosas quizá igual que para atacar o para poder mitigar ciertos ataques, ¿no? Pues tienes que quizá igual en algún momento la idea más rápida es hacer algo que no deberías hacer, que es como, pero se hace a veces, muchas veces, por ejemplo, los bancos, etcétera, cuando hay phishing y tal, no hablan con la página web, el donde está alojada, etcétera, por eso tarda horas. Entonces lo que hacen es que hacen un ataque y tumban la web y ya está.
se acabó. Es decir, esto es como una contramedida. ¿Es legal? No, pero realmente al final lo tienen que hacer porque si no, el procedimiento impide que se resuelva en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen en entornos bancarios, etcétera, pues están rastreando Internet constantemente sus dominios para ver si hay phishing, etcétera, y es algo que ocurre todos los días sin parar. Entonces hay muchos usuarios que luego utilizan inteligencia artificial. ¿Para qué? Para llamarte desde tu banco y decirte, hacerse pasar por el banco y decirte, oye, mira, es que hemos visto una transferencia de 20.000 euros, eso le pasó a un cliente hace poco, la semana pasada. Hemos visto un intento de transferencia de 20.000 euros. ¿Es usted? No, yo no soy. ¿Me puede pasar sus claves para cancelarla? Ya está. No hay nada que hacer, ¿no? Entonces es un poco complejo luchar contra gente que no tiene ética, pero bueno. Decía Enrique al principio con el tema de la ética, has nombrado también un poco la regulación. Quizá el problema de Europa frente a Asia o América sea también esta regulación. Aquí en Europa, concretamente en España, somos expertos, sabemos usar muy bien las tecnologías. De hecho, somos líderes en conectividad. Por eso sabemos usar también las tecnologías que están a nuestro alcance. Pero eso no da valor. Lo que da valor es generar tecnología. Y tristemente, en Europa es muy difícil generar tecnología por todos estos excesos de celo, de regulación, de regular lo regulado de lo regulado. Por eso, en Europa será muy difícil de que hayan empresas que generen tecnología, que es lo que realmente da valor, empresas tipo Google, tipo Facebook, tipo todas estas grandes empresas que decía ayer aquí un contertulio, las GAFON, ¿no? Pues las empresas que generan tecnología son las que dan valor económico al país y aquí en España tenemos muchísimo uso de la misma, pero estamos en el mismo PIB que en 2024. No gastemos. Pero bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial, entre otros, la inteligencia artificial nos permite optimizar procesos, automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones y personalizar servicios. Y en el campo de las telecomunicaciones, yo, Igor, te preguntaría cómo impacta la ciberseguridad en la transformación y en el futuro de las compañías de telecomunicaciones. Pues yo siempre digo que la ciberseguridad tiene que estar intrínseca desde el minuto 1 de cualquier cosa que quieras hacer. ¿Por qué? Porque luego es muy difícil de implantar, es mucho más complejo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que la madurez de las compañías es muy baja. Normalmente nadie piensa que le van a atacar, nadie piensa que le van a robar en su casa, nadie piensa que le van a robar, ¿no? Entonces es un poco complejo, ¿no?, hacer entender sobre todo a los dueños de las compañías más pequeñas, etcétera, pues bueno, que hay que concienciarse con esto y que hay que gastar dinero en esto, porque es un gasto. O sea, esto no trae beneficios a la compañía ni nada por el estilo, es un gasto. Entonces, bueno, luego ese know-how lo que permite es también desplegar servicios, ¿no?, o incluso poner servicios para los clientes. Y bueno, pues ahí puedes buscar un poco la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, sí, en telecomunicaciones, ciberseguridad debería ser un mantra, porque al final muchos equipos críticos para clientes están expuestos a Internet. Entonces, si no tienes ninguna protección, muchas veces pensamos en la seguridad como los malos están fuera, pero también están dentro. Ahora, todo este paradigma ha cambiado, porque antes protegías tu perímetro y listo, ya está, ya no hay, digamos que estabas muy seguro, ¿no? Pero ahora esto ha cambiado de hace unos años, ¿no? Y tienes, pues bueno, puedes tener empleados que están intentando atacarte, por ejemplo. Esto es así. Entonces, bueno, el mundo de la ciberseguridad, por eso os digo que tiene que estar, ese mantra tiene que estar desde el inicio, ¿no? Desde el nacimiento de cualquier producto o cualquier proyecto, ya sea de telecomunicaciones o sea de otra índole. Pues totalmente de acuerdo. Toda la parte de ciberseguridad, que efectivamente pues antes eran proyectos pues un poco más aislados o separados, digamos, del principal, ahora en realidad
al menos desde mi punto de vista y lo que nosotros hacemos en Corion, que somos un integrador, pues todos los proyectos son de algo más ciberseguridad. Será de comunicaciones más ciberseguridad, será de multimedia más ciberseguridad, pero la ciberseguridad tiene que ser un componente pues prácticamente pues de cualquier proyecto. Y bueno, dentro de todas las empresas, pues al final tiene que ser algo que esté muy ligado a la cultura de la empresa. O sea, es muy difícil digamos, alcanzar un grado de seguridad suficiente, porque ya no solo son tus datos, son los datos de los clientes con los que tratas. O sea, si no hay una cultura en la cual la ciberseguridad es algo primordial para todo el mundo, pues es muy complicado mantener bueno, pues seguros los datos con los que tratamos. Y como bien dice Zigor, pues ya no solo es el perímetro, es lo que tienes dentro. Y voy a ampliar lo que ha comentado él con respecto a alguien que nos quiere hacer daño desde dentro. Es que a lo mejor hay alguien que nos hace daño desde dentro sin saberlo. Pues como he comentado antes, con un phishing tan teledirigido como hoy en día con la inteligencia artificial se puede hacer, es que te puedes encontrar bueno, pues ataques en los cuales pues hay una suplantación de identidad, en la que te den datos que en teoría pues solo se supone que estás o que tienes tú, y que al final viene de un estudio que hoy en día con la inteligencia artificial, el estudio de un perfil en redes sociales, etcétera, pues evidentemente no tiene nada que ver a nivel de coste y de rapidez con lo que pudiera ser antes. Y bueno, pues hace poco pues hubo empresas que manipularon de alguna manera bueno, no los resultados, sino a la gente para variar los resultados de unas elecciones, como por ejemplo tuvimos en la primera elección de Trump o en el Brexit. Bueno, pues hubo ahí ciertas empresas, Cambridge Analytica, si a alguno suena, que hicieron de alguna manera pues algunas campañas pues para intentar influir, y de hecho lo hicieron, en las decisiones de la gente, ¿vale? Hoy en día no voy a decir que un chaval de 14 años desde su habitación pueda hacerlo, pero tiene los medios para hacerlo. Y esto es algo que es importante que todos tengamos en mente, ¿vale? Un vídeo como el que habréis visto todos de Trump con Kamala Harris, es que eso se hace, cualquier crío en su casa lo puede hacer. Y igual que hace eso, pues puede hacer, bueno, pues cualquier imagen de alguien público, pues pegando un disparo a una persona. O sea, en definitiva se pueden hacer cosas con unos medios tecnológicos muy limitados, se pueden hacer cosas que da miedo. Así que, bueno, como siempre, pues un poco la concienciación. Bueno, como vamos un poco apretados de tiempo, nos quedan 12 minutos, pero la actualidad es lo que manda todo. Vamos a cambiar el guión. Y al hilo de lo que acabas de comentar, has nombrado el factor humano. Entonces, el factor humano, sin duda, constituye una de las grandes brechas de seguridad en las empresas, como has dicho. ¿Qué medidas tomar y qué hacéis vosotros en las vuestras? Tenemos que minimizar, ¿vale? Sí. Pues yo diría que el mayor de los impactos, según un estudio de este año de Verizon, el 82% de los, digamos, ataques que sufren las empresas de manera satisfactoria, me refiero, tiene un componente humano, el 82%. Con lo cual, evidentemente, la concienciación de la gente que trabaja con nosotros pues es fundamental. Por cierto, ahí la inteligencia artificial también puede hacer algo bueno. La inteligencia artificial es capaz de formar a una persona y rellenar sus gaps de manera totalmente dinámica. Es decir, es capaz de realizar una formación con unos objetivos en los cuales pues una persona que sabe de A a B pues se centra en C, y una persona que sabe de B y C pues se centra en A. Con lo cual pues también utilicemos la IA pues para esa concienciación y formación interna que, vamos, a mí me parece fundamental. Yo digo siempre una frase: no me fío de nadie. Y entonces ese es un poco el mantra que hay que inculcar, ¿no? Al final es temas básicamente centrado en personas, concienciación en las personas, es decir, formaciones, phishing simulados, intentar pues, engañarles, ¿no? De alguna forma, y como decís, ¿no? La inteligencia artificial ayuda mucho a generar todos esos tests, ¿no? Que podemos generar de forma rápida y que son bastante realistas.
Bueno, es cierto que la inteligencia artificial ha mejorado los ataques. Estamos hablando solo de lo que va en contra, ¿no? Pero también ha abierto infinitas posibilidades para empresas y personas. Y los expertos coinciden en que las empresas que no usen inteligencia artificial en el 2025 pasarán inadvertidas en el mercado. Por tanto, es un camino que hay que tomar ya. ¿Cómo está influyendo, Zigor, la inteligencia artificial en la sofisticación de los ciberataques y qué medidas deben tomar las empresas para enfrentarlo? Bueno, hemos hablado un poco, ¿no?, de cómo se utiliza la inteligencia artificial como herramienta, porque al final es una herramienta, no es ciencia esotérica ni como pueden pensar, y bueno, y cuando ves la regulación, pues todavía parece aún más, ¿no?, parece brujería, ¿no?, pero realmente es una herramienta. Entonces, partiendo de esa base, pues utilizamos esa herramienta para, pues bueno, mejorar, ¿no?, lo que es todo lo que es básicamente de forma ir más rápido y como dices, ¿no?, en el 2025 yo creo que si no utilizamos inteligencia artificial, no para lo que sea, sino que hay casos de uso muy definidos, va a ser complejo que las compañías incluso tengan continuidad, ¿no?, en el futuro. Totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho, por mostraros un poquito la importancia que va a tener la inteligencia artificial en el futuro, que seáis conscientes, y también enlazando un poco con lo que comentaba Antonio de la regulación, de que bueno, pues aquí evidentemente es mucho más importante todo este tema de regulación, mientras que en China y en Estados Unidos se fomenta pues un poco la inversión y el crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un comité que aconseja, pues en este caso al presidente de los Estados Unidos, con respecto a la guerra comercial que tienen con China, y hay el equivalente actualmente a un proyecto Manhattan, que es como una especie de carrera, vamos a llamar armamentística, en el cual se busca pues que, en este caso Estados Unidos, pues sea la que primero sea capaz de llegar a lo que se llama AGI, que es la inteligencia general artificial general, que por si no conocéis la definición, es una inteligencia artificial que sea capaz de hacer lo que hace el ser humano, igual o mejor que el ser humano. Para que os hagáis una idea, las predicciones de cuándo va a llegar la AGI pues han ido bajando sustancialmente en la última década, hasta el punto de que personajes como Elon Musk o Matt Altman estiman que la inteligencia artificial general pudiera llegar el año que viene, que es 2025. O sea, es que está ahí. Antes que el 5G. Pues ahí hay distintas predicciones, entre 2025, 2027, 2030, pero vamos, como te decía, por hablar de personas relevantes, Elon Musk estima que será el año que viene. Muy bien, y por darle una vuelta de tornillo a esto, que se está poniendo interesante cuando nos quedan seis minutos, ¿cómo creéis que va a transformar la inteligencia artificial, el cloud y la sensórica nuestro mundo en los próximos años? Bueno, a ver, sobre todo en la parte, yo creo que operacional. Yo creo que es una de las partes más complejas, ¿no?, en el cloud, ese conocimiento tan digamos, de nicho, ¿no?, que tienes que tener. Hay pocos expertos, arquitectos cloud, son pocos y son inalcanzables para muchas compañías. Pues bueno, al final todo ese conocimiento, yo creo que ya, nosotros internamente lo estamos viendo, ese conocimiento está empezando a ser más popular gracias a herramientas como la inteligencia artificial, donde tiene acceso a... Lo bueno que tenemos hoy día es que prácticamente todo esto está documentado, todo lo que nació hace prácticamente 10 años, pues está todo muy documentado. Entonces hay muchos manuales, etcétera, donde se utilizan para entrenar a esos modelos de inteligencia artificial, y son capaces de, como decía antes, ¿no?, por ejemplo, no lo he contado, pero cuando recibes una alerta de ciberseguridad, no es que la inteligencia artificial no le dejamos hacer algo, no le dejamos hacer una acción, pero sí que te está proponiendo una solución. Y la solución suele ser buena, además. Entonces, ¿por qué? Porque tiene muchísimo más conocimiento que una persona que esté 5, 6, 10 años estudiando sobre algo, ¿no? Y ahí es verdad que nos ayuda mucho. Luego es cierto que el ser humano pues aporta, ¿no? Yo creo que el tema de lo que comentabas, la inteligencia artificial general, hay como varias vertientes. Y hay un caso curioso el otro día, unos científicos que dicen que
que es verdad que la inteligencia artificial ya no va a aprender mucho más, le va a costar muchísimo aprender, porque al final lo que le permite aprender muy rápido es la capacidad de procesamiento. Las GPUs famosas, ¿no? Son como, digamos que haríamos un símil, no es así, pero con las neuronas. Entonces, un mono que tiene muchas menos neuronas que un ser humano no va a aprender lo que sabe un ser humano. Entonces, ahí también un poco de controversia con esto, y es un debate bastante interesante. Hay muchísima gente, científicos de primer nivel, que están hablando sobre esto. Sí, de hecho, además me parece una cosa curiosa de comentar. Efectivamente, además esta semana ha salido la noticia, parece que se está llegando al límite en el entrenamiento de las inteligencias artificiales, porque digamos que dentro de lo que es una inteligencia artificial o los modelos que todos conocemos, pues hay una fase de entrenamiento, que es en la cual pues básicamente metes tantos datos como todos los datos que hay en Internet, en línea con lo que comentaba antes Zigor del conocimiento que puede tener una inteligencia artificial. Pero de hecho parece que ya ha surgido una solución a eso, que es la parte de inferencia. La parte de inferencia es la segunda parte. La parte de entrenamiento, tú entrenas a la inteligencia artificial, que se hace, como dice Zigor, con muchísimos recursos a nivel de GPU, data center bestiales con un coste estratosférico, pero luego hay una segunda parte que es la inferencia, que la inferencia es, digamos, la interactuación que tú tienes con la inteligencia artificial. En esa fase de inferencia se está demostrando que utilizando cálculo, que lógicamente es más caro, pues consigue obtener respuestas más elaboradas, con lo cual digamos que hay una vía ya para poder solucionar esa limitación que hay en la fase de entrenamiento. Bueno, Enrique, y al hilo de todo esto que estamos hablando, en la utilización de la tecnología hay tres agentes implicados, que uno es la administración, otros son las empresas y otro es la gente, ¿no? La gente en general, el público en general, la zona residencial. Decía esto porque la tecnología se ha democratizado tanto en los últimos años que antes quien más utilizaba hace 20, 25 años la tecnología eran las empresas, la administración fue el hilo y a mucha distancia los ciudadanos. Pero hoy en día los que utilizan la tecnología son, en primer lugar, los ciudadanos. Las empresas les está costando mucho entrar en la tecnología, muchísimo más que a la administración, y en esto es en donde, debido a su legacy, a sus miedos a cambiar de sistemas de las empresas, y esto creo que es un problema ahora mismo en España. ¿Es necesaria una concienciación acelerada del sector empresarial español y en el de las telecomunicaciones? Pues yo creo que como en todo, pero vamos, en el caso especial de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, pues como antes comentaba, es que no queda más remedio. Además, esto pues ha corrido de una manera bestial en los últimos años, diría yo, con lo cual pues es fundamental que todos seamos conscientes de que la adopción de estas tecnologías es fundamental para la supervivencia de nuestras empresas. O sea, eso es, vamos, fundamental. Sí, a ver, yo creo que siempre digo que todo depende de cuántos años tenga la compañía. Hay compañías, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿cuál es el problema que tenemos? Que somos compañías que llevamos muchísimos años con muchos sistemas, el legacy, ¿no?, que se llama, sistemas antiguos, y hemos ido poniendo parches sobre parches, montando cosas nuevas. Entonces, al final, es verdad que eso no te hace competitivo. Y llega un momento en el que no tienes la ventaja que tiene una compañía que nace hoy con unos sistemas nuevos, con todo súper, todo reluciente, ¿no?, como digamos así. Y es muy complejo que puedas abordar, atacar, ¿no? Depende del tamaño de la compañía también, etcétera. Pero es muy difícil atacar pues toda esa integración de sistemas. Vamos a quitar lo viejo, lo nuevo. Yo conozco compañías del mundo de las telecomunicaciones, de las muy grandes, que tienen sistemas que están funcionando y no saben ni cómo funcionan. Es decir, porque el que lo hizo ni está, ni igual hasta murió, ¿no? Entonces es una realidad. Y vivir con eso y poder transformar todo eso en un sistema nuevo, etcétera, es muy complejo.
y que te haga competitivo más en el mercado actual, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, ahora mismo estamos en un proceso de generar un plan director donde vamos a abordar, porque no es unificar, hay cosas que no tiene sentido unificar y otras sí. Hay algunas cosas que tienen sentido integrar y otras no, ¿no? Entonces, bueno, pues elaborar todo esto, hacer un buen mapa de procesos de lo que necesitas y hacia dónde vas, sobre todo ese hacia dónde vas, es lo que te va a marcar ese plan, ¿no? Y es algo que es muy complejo y, lógicamente, hay compañías que no quieren abordarlo. Dicen, si yo, ¿para qué me voy a gastar todo este dinero? No sé si voy a... Al final todo el mundo quiere hacer eso porque quiere vender más, ¿no? O quiere ser otra cosa y quizá igual no lo necesitas. Entonces también ese ejercicio hay que hacerlo. Esa estrategia de la compañía a los próximos 3 años que queremos ser, ¿no? Pues todas esas preguntas, hay empresas expertas que se dedican a esto, si no lo tienes dentro, claro. Gracias, Enrique. Figor, creo que estamos ya en el punto final. Nos queda un minuto por si queréis hacer algún tipo de comentario. Pero fijaros que hace 50 años la principal amenaza para la seguridad eran las armas nucleares. Hoy son las armas digitales. Eso sí, con el permiso de Putin, que otra vez las ha puesto de moda, las nucleares. Muchas de las cuales, de estas armas digitales, son creadas y potenciadas por inteligencia artificial generativa. La historia nos enseña que cada revolución tecnológica nos trae nuevas amenazas, pero también es cierto que nos trae nuevas oportunidades. Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? En las nuevas oportunidades. Hay muchas preguntas alrededor de la inteligencia artificial y lo cierto es que aquellos que la adoptemos, que la abracemos, tendremos una ventaja técnica sobre aquellos que no lo hagan, que posiblemente tengan difícil futuro. Si vosotros queréis decir cualquier cosa, es el momento. Sí, una última frase que yo creo que a la gente le suele resonar bastante. Bueno, y en línea con lo que hemos comentado de la próxima AGI, ya veremos cuándo llega. Pues evidentemente siempre hay una preocupación de ¿me quitará la inteligencia artificial mi trabajo? Bueno, pues yo te diría que no te lo va a quitar la inteligencia artificial, te lo va a quitar una persona que sabe utilizar la inteligencia artificial. Entonces, creo que es importante que todos os quedéis un poco con esa frase para que toméis la decisión de si vais a ser los que utilicen la inteligencia artificial, pues para, en este caso, hacer uso de ella o el mejor uso de ella y poder pues mejorar pues en cualquier aspecto, porque al final la inteligencia artificial pues tiene acceso pues prácticamente pues a conocimientos que todos podéis imaginar de cualquier área, con lo cual sí, mi consejo es que despertéis vuestro gen de ser niños y jugad con ello, ya está. No hay, realmente al final vas descubriendo poco a poco en lo que te puede ayudar, etcétera, y es algo que la mente humana es plástica, luego se va a adaptar, va a desaprender, eso es importante. Yo pensaba que ese concepto nunca lo diría, pero sí es verdad que hay que desaprender, porque hay cosas que ya no valen. Muy bien, pues muchas gracias. Con el permiso de Juan Carlos. Dicen que siempre hay una primera vez para todo. Esta ha sido mi primera vez que he moderado una mesa. Juan Carlos se ha empeñado en subirme aquí al potro de tortura, pero 5 minutitos, simplemente nos hemos pasado, ¿no? De cortesía. Está bien, ¿no? Bueno, gracias a todos.